Muy bien. Sí. Perfecto. A Lucía o a Zeus pueden poner en el grupo WhatsApp que los que llenaron el formulario les llegó el correo. A los que quieren ingresar intentando con el enlace no se les va a permitir porque la instrucción fue clara la semana anterior. Entonces, por favor, Lucía, si les puede avisar. Vamos a dar inicio y que le hablen al finalizar de la clase. Solo un segundo, voy a compartir pantalla. Si se logra ver la pantalla. Doña Pati, apaga el carro, Pati. Apaga el carro, solo que está en clase. Buena onda, gracias. Gracias. Muy bien, entonces, si se logra ver, me dicen. Perfecto, vamos a dar inicio. Sí se ve, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Una breve retroalimentación. En la clase pasada vimos el tema de la forma de sustitución del presidente y de vicepresidente, porque al finalizar los sistemas de sustitución para los dos pues, están regulados en los mismos artículos, entonces por lo tanto pues van entrelazados. Recordando que teníamos los sistemas de sustitución que establece la Constitución, y dentro de ellos pues tenemos el primer sistema de sustitución, que es la elección. El siguiente sistema era cuando el presidente faltaba o no estaba temporalmente. El tercer sistema es cuando existía cuando el presidente faltaba absolutamente, o sea, de forma absoluta. Y el cuarto sistema, cuando el vicepresidente y el presidente ambos no siguen o no pueden finalizar su periodo. Esos fueron los 4 sistemas de sustitución que estudiamos en la clase anterior. Y obviamente pues también vimos retroalimentamos algunos temas como la ley, como el organismo ejecutivo. Vimos a grandes rasgos los principios, vimos también las competencias del organismo ejecutivo. Y pues ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que es la vicepresidencia. Entonces el tema de hoy para el formulario es la vicepresidencia, ¿verdad? De la República. Entonces el tema es la vicepresidencia de la República, para que lo anoten en el formulario de asistencia. Y ahora sí vamos al inicio con la clase de hoy. Comenzamos con, primero tenemos que entender o buscar esa definición de la vicepresidencia. Y la vicepresidencia, básicamente, les decía, ¿se recuerdan que les decía en el semestre pasado, los que estudiaron conmigo, que cuando hablamos de un órgano administrativo está conformado por el conjunto de competencias, o sea, son las funciones que debe de realizar ese órgano administrativo, y está en la persona física que va a dirigir ese órgano administrativo. Entonces, la vicepresidencia de la República, tanto como la presidencia de la República, son órganos administrativos, los cuales están dotados de competencia, además de que están dirigidos por una persona, o en este caso, pues un agente público o un funcionario público, porque es elegido por sufragio universal. Entonces, la institución o el órgano administrativo es la vicepresidencia, y la persona o el agente público que dirige este órgano administrativo es el vicepresidente, quien es electo por elección popular, ¿verdad? Básicamente, ahora podemos entender una definición breve de la vicepresidencia o el vicepresidente, que es el sucesor constitucional inmediato en caso de falta absoluta y temporal del presidente. Básicamente, incluso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, o teóricamente, la vicepresidencia es una figura que tiene el sistema presidencialista para
poder funcionar. ¿Por qué? Porque como lo dijimos anteriormente, solo denme un segundo, estoy dando la coordinación. Eso es la retrasada, no sé quién tiene retrasada, pero me dieron información, no sé si lo van a publicar. Vamos a ver, dice, me toca el 7 de febrero, a la 1 de la tarde. Bueno, paréntesis, a los que tengan retrasada, o no sé si siguen acá conmigo, pero si tienen también amigos que hayan perdido conmigo, la retrasada es el 7 de febrero de 2026, a la 1 de la tarde. Me imagino que en el S2, por 307. Entonces, cualquier cosa que la información con Lucía, pero sigamos. Entonces, estábamos en que básicamente la figura del vicepresidente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si quieren, seguimos con la definición. Entonces, como primer punto de la definición, o para entender qué es la vicepresidencia o el vicepresidente, debemos entender que es ese sucesor constitucional cuando falta el presidente, ¿verdad? Entonces, básicamente esa figura, como lo mencionaban en el sistema presidencialista, como solo una persona no puede tener todas las funciones, o en caso que una persona que es la que dirija un estado o un país no esté, tiene que haber un sistema o tiene que haber una forma en que alguien que pueda sustituirlo temporalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lógico, ¿verdad? Si solo una persona puede ejercer ciertas funciones, imagínense qué sucede si esa persona no está temporalmente, ¿verdad? Entonces hay que entender que la vicepresidencia es ese sucesor cuando existe falta absoluta o temporal del presidente. Muchas gracias por la información. Disculpe. Bueno, entonces, y aparte, ya constitucionalmente o ya en nuestro sistema presidencialista con características de parlamentario o sistema mixto en Guatemala, tenemos que la vicepresidencia no solo es el sucesor constitucional, sino que también ya la misma constitución y las leyes le dan ciertas funciones, como es coadyuvar con la presidencia, o sea, es colaborar con la presidencia, lo vamos a ver más adelante, además de que actúa y es miembro con voz y voto dentro del Consejo de Ministros, que también lo vamos a ver más adelante, y además de que también tiene la facultad de presidir, o sea, que también preside o dirige, por decirlo así, ciertos órganos colegiados, o sea, órganos administrativos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa sería como una definición a grandes rasgos para entender la vicepresidenta. Vamos a desglosar un poquito esas características de esta definición. Y para comenzar, pues como les indicaba, básicamente tenemos que entender el origen de la vicepresidencia o el por qué existe esta institución o este órgano administrativo. Y básicamente surge por la necesidad de garantizar, como les decía, o sea, básicamente lo que les mencioné anteriormente, ¿qué pasa cuando no se encuentra el presidente? Tiene que existir alguien que asuma esas responsabilidades, esas funciones, si no se quedaría en la línea jerárquica rota. Entonces, básicamente surge esta vicepresidencia o este órgano administrativo por lograr una alternabilidad y la sucesión presidencial sin romper el hilo constitucional, o sea, para garantizar que la máxima figura del Estado, porque eso es lo que es al final el sistema presidencialista, que es una persona que es la que ejerce la doble función, que la vimos, la función administrativa y la función política, no se quede el Estado o el país sin esa figura, ¿verdad? Básicamente esa es la finalidad. Incluso muchos mencionan que ser vicepresidente en cualquier órgano, en cualquier institución, es algo bien complejo, porque al finalizar es como no hacen nada, o sea, básicamente solo están para cuando el presidente no está. Entonces es un cargo bien interesante, porque muchos les dicen que el vicepresidente no tiene nada, o sea, no tiene poder en nada. Pero básicamente, como les decía también, es una figura especial y típica del régimen presidencialista. O sea, que básicamente todo sistema presidencialista tiene que tener un vicepresidente, que es la persona que va a asumir el puesto de presidente cuando el presidente no se encuentre en temporal o absolutamente. En un segundo que fíjense que están entrando muchos mensajes de WhatsApp.
Disculpe, solo se me trabó la... Ahí está. Vamos a ver. Perdón, pues sí. Perdón, es que se trabó mi WhatsApp aquí. Dame unos minutos. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces básicamente ese es como el origen o el por qué existe la figura de vicepresidente. Luego tenemos la regulación legal y pues básicamente acá nos vamos a ir a la Constitución brevemente, a los artículos 190 al 192 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece a grandes rasgos lo que es la vicepresidencia, y también hay otros artículos que se integran. Pero acá está básicamente los artículos o el fundamento legal constitucional de la vicepresidencia. El 190 a el 192 es el fundamento legal y la regulación legal de la vicepresidencia. Acá tenemos básicamente las funciones de la vicepresidencia, la forma en que se elige, y tenemos también la forma de sustituir al vicepresidente, ¿verdad? Que también al finalizar, por eso es de que en la clase anterior vimos la forma de sustitución del presidente y la forma de sustitución del vicepresidente, porque básicamente los sistemas de sustitución son básicamente los mismos, pero acá están los artículos que regulan las funciones del vicepresidente. Si se dan cuenta, son bien poquitos los artículos, o sea que básicamente la vicepresidencia en Guatemala, pues si bien es cierto, es una figura bien importante, pero como les decía, muchos creen que la vicepresidencia es un órgano administrativo bien sin poder, o sea, no tiene poder. Ahora bien, vamos a pasar ya a las funciones de la vicepresidencia. Y acá, pues obviamente también están reguladas dentro de el artículo 191, y vamos a ver las más importantes o a grandes rasgos las más importantes, y también tenemos que en el artículo 20 de la ley del organismo ejecutivo vamos a encontrar una de las funciones más importantes de la vicepresidencia, y ahorita lo vamos a ver. Comenzando, lógicamente, como les digo, desde el origen. ¿Cuál es el origen de la vicepresidencia? Es la sustitución presidencial. Esa es la primer o la más importante de las funciones que tiene la vicepresidencia, que es sustituir al presidente en caso de falta temporal o falta absoluta. Esa es básicamente como que la función más importante que tiene la vicepresidencia. Y luego tenemos una de la segunda más importante, que al finalizar es como la medular. ¿Por qué la medular? Porque básicamente si el presidente está o no falta mucho, o sea, no tiene como muchas faltas temporales, básicamente el vicepresidente lo más que hace, o lo que más hace es, o lo más importante que de sus funciones es participar en el Consejo de Ministros, y lo vamos a ver más adelante, pero básicamente quiere decir que el Consejo de Ministros está conformado, ya sabemos que por el presidente, ahora sabemos que por el vicepresidente, y vamos a saber que está conformado por los ministros de Estado. Y dentro de ese órgano, que es un órgano colegiado, que lo vamos a ver también en ese tema, que tiene voz y voto en las deliberaciones. O sea, quiere decir
que el vicepresidente es parte de las decisiones que la ley establece que se deben hacer en Consejo de Ministros. Por lo regular, una pregunta bien importante que la hacen en la fase privada, en la fase pública, solo en un segundo. Disculpen, ya regresé. Entonces, si no estoy mal, les decía que estamos hablando del Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo vamos a ver también cuáles son las decisiones que toma el Consejo de Ministros, pero es una pregunta que hacen mucho en los exámenes públicos, es que, por ejemplo, les pregunto, ¿quiénes pueden elegir o quiénes son los que eligen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? De hecho, pues hoy hay elecciones con relación a esto, pero lo elige el presidente. Pero, ojo, cuando les pregunten eso, tienen que responder de las formas siguientes. Si les preguntan en el público quiénes eligen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ustedes van a empezar a detallar cada uno, ¿verdad? Pero dentro de unos van a responder el presidente de la República, pero en Consejo de Ministros, o sea, que quiere decir que la vicepresidencia también juega un papel importante porque como tiene voz y voto dentro de las deliberaciones, quiere decir que la vicepresidencia va a ser parte de la elección de un magistrado, por decirlo así, ¿verdad? Y así con iniciativas de ley, etcétera. Entonces, básicamente, por eso es que estas son las funciones más importantes, porque el vicepresidente va a tener voz y voto dentro del consejo. Ahí vamos a ver otro ejemplo también, por ejemplo, en el caso de Transurbano, donde Espada también razonó su voto, pero eso lo vamos a ver si quieren más en el Consejo de Ministros.
otras. Entonces, digamos, otra de las funciones importantes de la vicepresidencia, que también es muy importante, pero que al finalizar, si se dan cuenta, no es vinculante, es coadyugar, o sea, quise colaborar en la ejecución de las políticas del presidente. Acá, por eso es que les decía que al finalizar, el vicepresidente no tiene tanto poder en un país. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, no tiene más que esto, que es coadyugar, por decirlo así, o sea, colaborar con el presidente. Entonces, que si el vicepresidente le dice, mira, fíjate que eso no estoy de acuerdo con esto, básicamente, pues el presidente va a decir, pues no me importa. O sea, si lo ponemos en un contexto donde el vicepresidente se pelee con el presidente, el vicepresidente al finalizar, pues no tiene mucho poder, pues, o sea, muchas funciones como tal. Luego, lo que sí tiene es que preside algunos órganos importantes en la administración, pero básicamente esas funciones del vicepresidente o presidir estos órganos al finalizar, no es como que sean tan relevantes con relación a la administración como tal. Tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de Bienes de Extinción de Dominio, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente esas son como las funciones más importantes. Solo la única que sí es vinculante, porque sí está establecida en una ley, es la ley del organismo ejecutivo. Nos vamos al artículo 20, no sé si tienen ahí su ley del organismo ejecutivo, pero si se dan cuenta, en el artículo 20 establece los ministros, son los funcionarios, los titulares de los ministerios, y cada uno tiene una superior jerarquía y dependen del presidente, pero las labores son coordinadas por el vicepresidente de la República. Muy bien importante, la vicepresidencia coordina las labores de los ministerios. O sea que técnicamente, lo vamos a ver en la última diapositiva de esta presentación, técnicamente está el presidente y luego ya están los ministros, que si bien es cierto, los ministros dependen del presidente y los nombramientos y las decisiones de Estado, si bien es cierto, son por el presidente, son coordinadas por la vicepresidencia de la República. Por eso es de que ustedes se recordarán por qué Roxana Valdez involucraba en todos los ministerios y decían, pero ¿por qué tenés encima la Valdete? Decían las famosas frases que decían, ¿no? Porque voz y voto básicamente en el Consejo de Ministros poder, y como la ley establece que coordina las labores de ministerios, básicamente era como que tenía como que trabajar, como que en cierto punto, como que exigirle ciertas, lo así, aunque entendemos que obviamente los ministros dependen del presidente, pero esto al finalizar coordinar quiere decir que tiene un cierto control sobre los ministerios de Estado. Lógicamente, como les decía, es un poquito complejo porque ni es tan vinculante. Las funciones más importantes, entonces, como ustedes ya saben, los que les voy a poner, por ejemplo, mencione dos. Licenciado, perdón. ¿Sí? No sé si soy yo o el audio se le corta por momentos porque hay silencios entre cada uno. Sí, licenciado. Déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a ver.
Sí, creo que el Wi-Fi estaba fallando porque me tiró aquí un mensaje ahorita, pero no sé si me escuchan ahora. Ya traté de quitar todos los dispositivos del Wi-Fi. No sé si me escuchan ahora. Sí, licenciado, ahora sí. Pues estoy escuchando entrecortado. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, yo creo que hubo un bajón por el tema del aire. Muy bien. Cuando sea así, me interrumpen, no se preocupen, sin pena. Ahora, Rosario, no sé si quería era relacionado a eso o era alguna pregunta de clase. Licenciado, buenas tardes. Yo solo quería hacer una acotación con respecto a lo que usted está diciendo de que el vicepresidente tiene que coordinar las labores de los ministerios. Yo recuerdo que hubo un tiempo en un gobierno que quisieron crear un superministerio, entonces era crear otra vicepresidencia, parece ser. Solamente de comentario. Muy bien. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o algo? Si no, me dicen igual, como les digo, si se corta. Entonces, como los que estuvieron conmigo y los que no, pues para los que no, les comento que en el examen yo les pongo, por ejemplo, una serie donde les pongo, mencionen dos funciones de la vicepresidencia o el vicepresidente y expliquen una, por ejemplo. Entonces, dentro de estas y dentro de las que están establecidas en el artículo 191, por favor estudiarla y para poder responder bien en el examen. Entonces, básicamente, pues así es como pregunto en el examen para los nuevos. Mencióneme dos funciones y explíqueme una. Eso sería los que son los nuevos y los que ya estuvieron conmigo, pues ya. Bueno, básicamente son las funciones, como les digo, son las funciones son muchas, porque al finalizar, pues. Otra de las funciones que me faltó acá es que por lo regular, también el presidente puede delegar o designar a la vicepresidencia para que esté en actos protocolares o también al Estado en actos oficiales y en actos meramente diplomáticos. O sea, el vicepresidente puede a reunión de Naciones Unidas, de la OEA, etcétera, y representar también es Disculpe, otra de las licenciado, funciones que creo hace. que el audio se le sigue trabando. Ahorita voy a ver, vamos a ver si se fue la conexión. Vamos a ver. Está aquí el wifi. Vamos a ver. Blick debería reiniciar su Wi-Fi para que se le componga, porque a mí me tocó hacer lo mismo. Hola chicos, buenas tardes. Espero estén bien. Mientras que el licenciado está arreglando su problema de internet, les estaré adjuntando el link de asistencia en el chat de Meet para que estén al pendiente. Tienen 15 minutos para que lo puedan llenar. Solo es su nombre, carnet y el tema del día de hoy. Para los que no estuvieron al inicio cuando el licenciado dijo el tema, es la vicepresidencia.
Fíjense que estoy cerca del Wi-Fi y pues creo que hay buena señal, entonces hay que ver si no es tal vez el aire el que está provocando, no sé, porque tengo buena señal. Dice que se le sigue trabando, licenciado. Hay partes donde solo se escucha interferencia. Voy a probar desde el teléfono, ¿me escuchan? Sí, licenciado, ahí sí. Muy bien, voy a probar aquí en el teléfono a ver si no hay ningún problema. Creo que la computadora. Bueno, sigamos pues y me dicen igual si hay algún tipo de problema con el audio. Muy bien, entonces básicamente es la forma en que preguntan el examen y como les decía, una de las atribuciones o las funciones que mucho utilizan los vicepresidentes por parte del presidente es que participen en actos protocolares y en temas diplomáticos a nivel internacional y nacional. Ahora bien, vamos a seguir con la diapositiva siguiente. Muy bien, y ahora vamos a pasar a las responsabilidades. Y acá quiero hacer una observación. Vamos a entrar en este tema de las responsabilidades y básicamente vamos a englobarlo en una responsabilidad general, específica, general para todos los funcionarios o agentes públicos y vamos a englobarlo también específicamente en lo que es el presidente y la vicepresidencia o el presidente y el vicepresidente. Vamos a estudiar ese tema porque es importante que lo sepan y puedan ponerlo mucho y puedan utilizarlo durante su estudio. Al finalizar, pues esto creo que lo vieron en Derecho Constitucional, que es la responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, pero igual es importante que se vuelva a tocar ya desde un punto de vista más que todo en temas de agentes públicos, no tanto constitucionalmente, pero igual es un tema de derecho administrativo. Y para eso, pues, hay que obviamente ir a 155 y 155 más que todo de la Constitución. Ahorita lo voy a ver, solo antes de que entremos en ese tema, solo les voy a dar, por ejemplo, una generalidad de responsabilidad. Ya lo vimos un poquito dentro de la presidencia, pero como tenemos que estudiar la vicepresidencia y la presidencia separados, pero al finalizar, como les decía, la responsabilidad es general porque la responsabilidad es para todo funcionario o empleado público, pero también la responsabilidad específica que estamos estudiando es la del presidente y la vicepresidencia, aunque también vamos a ver la responsabilidad de los ministros de Estado, también de los gobernadores y de los consejos y de los alcaldes, pero ahorita estamos viendo solo la responsabilidad a grandes rasgos y también la responsabilidad específica. Entonces vamos a entender que responsabilidad es la obligación de responder por algo o alguien, o es la capacidad de aceptar y reconocer las consecuencias de un hecho. Entonces, recordarán, incluso está acá abajo, ¿verdad? Que como los empleados y funcionarios públicos tienen capacidad, o sea, la ley les otorga capacidad, o sea, que le otorga funciones y utilizan fondos públicos, utilizan ciertas capacidades que le da el Estado, por lo tanto ellos están sujetos a una responsabilidad, que eso de hecho lo comentaba aquí como auxiliar, que estábamos platicando un poco de derecho procesal administrativo, que existen procesos administrativos
en contra de los funcionarios y empleados públicos, que son los famosos procedimientos administrativos que también vimos el semestre pasado. A lo que voy es de que todo funcionario y empleado público, o sea, la premisa de que todos los funcionarios y empleados públicos son responsables por la conducta dentro de sus funciones. Inclusive hay delitos, por ejemplo, que son otorgados o que son, pero más bien son tipificados para solo funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que esa responsabilidad, que hablamos de responsabilidad, hablamos de todas esas consecuencias que tienen los funcionarios cuando ejercen esa función administrativa o esa función política o ese conjunto de competencias. Entonces, el vicepresidente y el presidente tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque tienen una función administrativa o tienen una competencia administrativa. Entonces, dentro de esa responsabilidad, vamos a irnos un poquito temas de responsabilidad, como generalidades de la responsabilidad, y vamos a entender que la responsabilidad tiene también dimensiones de la responsabilidad. Cuando hablamos de dimensiones, nos referimos al sujeto y a la ejecución del acto. Cuando hablamos de dimensiones de la responsabilidad es en quién recae esa responsabilidad. Esa dimensión recae en el sujeto, o sea, la persona que realiza la función pública, o es la persona que está dotada de competencias, la persona que realiza o utiliza el poder público. Y dentro de esas dimensiones, o sea, quién debe responder por el hecho, tenemos una responsabilidad personal y directa, que básicamente es una responsabilidad individual. Esto quiere decir que yo como presidente respondo por mis decisiones, yo como vicepresidente respondo por mis actos, yo ministro respondo por mis actos, yo viceministro respondo por mis actos, y tenemos una responsabilidad solidaria que todos los funcionarios públicos tienen una responsabilidad solidaria, o son solidariamente, el Estado más que todo es solidariamente responsable, pero también hay funcionarios o empleados públicos que cuando actúan en órganos colegiados, cuando hablamos de órganos colegiados, hablamos de órganos administrativos que no solo están representados con una persona, sino que son varias personas. En este caso tenemos el Consejo de Ministros. Entonces, cuando el presidente y vicepresidente toman una decisión en Consejo de Ministros y esta decisión va a tener consecuencias porque es ilegal, es ilegítima, y aquí vamos a recordar los principios que vimos en el semestre pasado y los principios que vamos a ver este semestre, el principio de legalidad, de legitimidad, de todos esos principios que tienen que tener los actos administrativos. Y si un acto administrativo carece de legalidad, pues administrativo lo emite una persona individualmente, por ejemplo, un presidente o vicepresidente, una responsabilidad directa, personal. Y si el acto administrativo es emanado del Consejo de Ministros, ahí va a haber una responsabilidad solidaria. Acá, lógicamente, como se los mencionaba, lo vamos a ver, recapitular un poquito en el Consejo de Ministros. Por ejemplo, en el caso del transurbano, ustedes no sé si leyeron o se recordarán, vuelvo a recapitular, ustedes como abogados tienen que leer mucho noticias y tienen que leer mucho lo que es la coyuntura nacional. Les pongo un ejemplo. En el caso transurbano, hubo la aprobación del transurbano, fue aprobado por Consejo de Ministros, pero Espada, que era el vicepresidente en ese entonces de Colón, razonó su voto. A él no tuvo ninguna responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque él razonó su voto. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo, esa decisión que tomaron en Consejo de Ministros, todos iban a responder porque todos eran solidariamente responsables. Aunque la responsabilidad penal es personalísima, solo estamos hablando de un ejemplo de cómo es que una persona, al razonar su voto, ese acto deja de ser colectivo, sino pasa a individual. ¿Por qué? Porque él ya no tuvo una responsabilidad. Es un ejemplo, básicamente, aunque yo sé que es un tema penal y que al finalizar la responsabilidad es personalísima, penalmente hablando, pero es un claro ejemplo donde una persona que razonó su voto en un órgano colegiado, su responsabilidad va a finalizar. No sé si me captaron ese punto, pero entendemos que la dimensión del sujeto es personal, responsabilidad personal y responsabilidad
solidaria cuando se está tomando decisiones o son actos administrativos que se tomaron en Consejo de Ministros o, por ejemplo, es en caso del vicepresidente y presidente, es la responsabilidad específica que les hablaba. Pero también tenemos un ejemplo de lo que les indicaba de que otros funcionarios o empleados públicos también pueden tener una responsabilidad solidaria. Y esto básicamente pues nos va a llevar ahorita a las clases de responsabilidad, no la dimensión, porque la dimensión va enfocada en el sujeto que la va a cometer y aparte tenemos las clases de responsabilidad. Entonces no van a confundir dimensiones de responsabilidad y clases de responsabilidad. Se los vuelvo a repetir porque me gusta mucho, a veces yo redundo un poquito, pero me gusta que queden bien claros las dimensiones y aparte tenemos ya las clases de responsabilidad, son dos temas diferentes y en el examen yo les pongo en falso y verdadero, les pongo, tal vez les voy a poner mezclada, les voy a poner por ejemplo una clase de responsabilidad y les voy a poner si es una dimensión de la responsabilidad, se lo voy a poner verdadero o voy a poner falso. Entonces los que estuvieron conmigo ya saben cómo examino. Entonces traten de pues aprenderse o aprender a diferenciar ciertos conceptos que son muy parecidos. Entonces, ahora vamos a ver o vamos a estudiar las clases de responsabilidad y para esto sí nos vamos a ir al artículo 155 de la Constitución y aquí me faltó ponerlo, artículo 155 de la Constitución y si alguien me hace favor de leerlo. A ver, ¿quién no ha participado y quién quiere participar? No sé si pueden, no sé si pueden poner audio. A ver. A ver, ¿quién quiere leer? Mano levantada, no miro, disculpen, es que fíjense que tengo ahorita algo aquí, pero si quiere, no sé. Giré levantó la mano. Ah, va, si quiere ella, la primera que aparezca, el primero que levantó por eso. Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Excelente, muchas gracias, compañero. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos ante el fundamento legal de la responsabilidad de quienes, escuchen, dignatario, funcionario o trabajador del Estado, o sea, todas las personas que tengan una relación funcional, se recordarán que vimos la relación funcional el semestre pasado, para los que estuvieron conmigo, que es esa relación entre el Estado y los trabajadores del Estado, o sea, el empleador va a ser el Estado a través de los órganos administrativos y el trabajador pues va a ser obviamente empleado público. Entonces, acá es el fundamento legal de esa responsabilidad que tienen los empleados o funcionarios públicos. Y acá nos da pues una clasificación que podemos entender de la forma siguiente. La primera es, tenemos las clases de la primera clase. Perdón, antes de eso quiero mencionarles en la diapositiva que cuando hablamos de clases hablamos de la naturaleza jurídica, o sea, a qué nos va a encuadrar jurídicamente el tipo de falta o el tipo de acto administrativo que vulnere un derecho. Por ejemplo, si es en materia administrativa, pues va a ser una responsabilidad administrativa. Si es un delito, va a ser naturaleza jurídica penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser diferente el tipo de responsabilidad penal o civil. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de clases de responsabilidad, no estamos hablando de la naturaleza jurídica del acto o la falta que provoca esa responsabilidad. Es qué tipo de sanción se va a recibir dentro de la naturaleza jurídica. O sea, si es derecho civil, derecho administrativo, inclusive hay un tipo
de derecho laboral, pero al finalizar ahí es solidariamente responsable el funcionario de empleo público. El primero es el Estado y luego solidariamente va a ser el funcionario público el que va a tener una responsabilidad laboral que al finalizar no es laboral, sino va a ser meramente civil, pero pues, o sea, eso es un poquito más extensivo, pero al finalizar lo que la ley nos trae son cuatro clases de responsabilidad, pero la ley nos establece tres y la cuarta, que es la política, básicamente es la que les decía, ¿verdad? La moral, pero esto lo vamos a ver. Pero estas cuatro clases son las cuatro clases de responsabilidad que podemos encuadrar y además que tres las tenemos meramente en el artículo 155. Primer párrafo, pues básicamente la administrativa, el segundo párrafo la civil, el tercer párrafo la penal. Ahí lo pueden clasificar. De hecho, cuando es derecho administrativo, yo fui auxiliar de derecho administrativo y tuve la oportunidad de ser auxiliar y dar estos temas. No quiero ampliar mucho porque, como les digo, ya lo tuvieron que haber visto en derecho constitucional porque es un tema de derecho constitucional. Pero acá lo tenemos que ver porque al finalizar estamos viendo derecho administrativo que estudia todo lo que son los funcionarios, empleados y dignatarios o los agentes públicos. Entonces no podemos entrar a estudiar tanto aquí, pero lo que sí les puedo mencionar, como les digo, es para que ustedes vayan entendiendo el tema de responsabilidad de los funcionarios públicos. Entonces, tenemos que la administrativa va a surgir, o sea, no está tan así en la ley, en la Constitución, pero vamos a entender que la administrativa surge de el tema interno o el tema meramente de la función administrativa que tenga el agente público. Por ejemplo, normas internas, manuales de funcionamiento, como la ley de probidad, que también la vamos a estudiar. Básicamente son esas amonestaciones, esas multas que pone, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, que es un ente administrativo que va a ser el que si una persona, por ejemplo, está utilizando mal los fondos públicos o está utilizando o no está asistiendo mucho a sus funciones, pues va a ser va a ser amonestado administrativamente, o sea, va a ser una circular administrativa. No tiene nada que ver con derecho procesal civil ni con procesal penal, sino que eso va a ser meramente dentro de sus funciones administrativas, dentro de su trabajo como funcionario o trabajador del Estado. Ahora, luego tenemos la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil también está emanada también dentro del primer párrafo del artículo 155 y básicamente es cuando hablamos de una reparación económica, cuando un funcionario de empleo público, por ejemplo, y casi siempre la responsabilidad civil, ustedes saben que la responsabilidad civil es una responsabilidad muy genérica que le llamamos. ¿Y por qué es una responsabilidad muy genérica? Porque toda responsabilidad administrativa y penal puede conllevar una responsabilidad económica que se llama la famosa reparación digna en penal. Ustedes yo creo que ya la vieron, no sé si en qué proceso penal van, la famosa reparación digna. Y podemos hablar de una reparación económica en daños y perjuicios a través de un juicio, ya sea después de un juicio de rendición de cuentas, por ejemplo, administrativamente, pero básicamente cuando hablamos de lo civil, hablamos del tema de dinero y lo penal vamos a hablar del tema de prisión, aunque obviamente pues, tenemos las diferentes penas, ¿verdad? Que también ustedes lo tuvieron que haber visto en penal. Tenemos las penas principales, penas accesorias, tenemos las penas principales, tenemos lo que es la multa, que es cuando son tipo de faltas, tenemos la prisión, que cuando son delitos más graves, etcétera. Eso pues es tema de derecho penal. Pero lo que vamos es de que lo civil se enfoca en la pérdida de dinero cuando el funcionario de empleo público tiene que reparar algún tipo de daño y perjuicio, ya sea a un particular o al mismo Estado. O sea, que básicamente la responsabilidad civil es la pérdida de dinero. O sea, lo que ustedes tienen que entender es que la administrativa es amonestaciones dentro de sus funciones, la civil es cuando tiene que reparar algún daño que cometieron con un acto administrativo, pues que obviamente siempre se desprende lo que son daños y perjuicios. Y luego tenemos la responsabilidad penal, que esta responsabilidad penal básicamente es cuando la conducta o el acto administrativo se da o se tipifica como ese verbo rector o esa conducta, esa acción
encuadra en lo que es los tipos penales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, abuso de autoridad, etcétera. Ahí ya vamos a una responsabilidad penal, una responsabilidad criminal que le llamamos en la Constitución. Y luego la responsabilidad política. Esta responsabilidad es enfocada en es básicamente esa responsabilidad moral que les mencionaba, ¿verdad? Es la que se tiene ante la ciudadanía, es esa responsabilidad que tienen mucho el presidente y el vicepresidente, que son los que van a representar básicamente al Estado, que les decía, es una responsabilidad moral, porque es una responsabilidad política que tienen básicamente en cumplir los deberes de sus funciones. Básicamente una responsabilidad más moral. Y luego, pues básicamente, pues recapitulando, ese es el tema de responsabilidades enfocado a nivel general y obviamente enfocado a nivel vicepresidente, a nivel presidencial, o sea, al finalizar, este tipo de responsabilidades aplican a todos los funcionarios o empleados públicos, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, esa sería como una clase breve de responsabilidad, como les decía. Eso no está tanto dentro del programa, pero sí me gusta darlo para que ustedes entiendan las consecuencias de ser empleado o funcionario público. Y también tenemos algo que le llamamos el escudo ante la responsabilidad. ¿Y cuál es el famoso escudo ante la responsabilidad? Es el famoso antejuicio, que es una garantía constitucional. Entonces, les pongo un ejemplo. Una persona cualquiera realiza algún tipo de delito y básicamente pues de una vez lo pueden investigar o de una vez lo pueden empezar a como que acusar. En cambio, cuando hablamos de un funcionario de empleo público, no todo, lógicamente, existe una figura jurídica que es el antejuicio. Y esa figura jurídica es un obstáculo al proceso. También le llaman una garantía constitucional, aunque no es una garantía como tal constitucional, pero sí le ponemos como una garantía y es un escudo para ciertos funcionarios públicos. Ciertos funcionarios públicos, no todos los funcionarios públicos van a gozar del derecho de antejuicio. Y ahí es donde entra ese famoso escudo ante la responsabilidad administrativa o la responsabilidad de un funcionario público, que es el famoso antejuicio. Y aquí podemos saber la definición. Es una garantía constitucional y un obstáculo procesal que la ley otorga a determinados dignatarios, ojo, miren, a determinados, no todos, y funcionarios públicos como el vicepresidente o el presidente, que con el fin de proteger la estabilidad de la función pública, evitando que el funcionario sea sometido a procesos judiciales innecesarios, malintencionados o por actos realizados en el ejercicio de su cargo. O sea, imagínense cuántas denuncias ha recibido, por ejemplo, la fiscal, por ejemplo, cuántas denuncias ha tenido el presidente. Chistoso, por ejemplo, ahorita lo de Sandra Torres, que fue a denunciar al presidente porque dijo Torres en un no sé qué comunicado. Entonces, imagínense cuántas denuncias existen contra ciertos dignatarios, los cuales, pues, para proteger su estabilidad y función pública, existe este antejuicio, este famoso escudo de los funcionarios públicos o ciertos funcionarios públicos. El antejuicio, como les digo, es un obstáculo, una garantía constitucional. Acá, esto, con la diferencia entre un agente público como un funcionario público con una persona normal, es que los agentes públicos que gozan de antejuicio, aunque tengan estas responsabilidades, no pueden ser juzgados como cualquier ciudadano de forma inmediata. O sea, que para que una persona o un funcionario público puedan perseguirlo, más que todo se enfoca en lo penal, ¿verdad? Aquí también quiero ser claro esto. Se enfoca mucho en lo que es materia penal, ¿verdad? En la materia penal. ¿Por qué en la materia penal? Porque básicamente es donde hablamos de denuncias, ¿verdad? Básicamente. Entonces, el antejuicio, si bien es el derecho que, bueno, es una garantía que tiene ciertos funcionarios públicos, que lo que provoca es que no puedan ser juzgados como cualquier ciudadano de forma inmediata. Para que una persona para que puedan iniciar un proceso penal como tal,
contra un funcionario público, primero tienen que iniciar un antejuicio. Si no, no lo pueden llevar a cabo a un órgano jurisdiccional penal. Primero tienen que finalizar con el proceso de antejuicio. No lo vamos a ver en esta clase, el proceso de antejuicio, pero sí les voy a dejar de tarea, o vamos a dejar como un deber que van a tener como estudiantes, leer la ley de antejuicio y van a ver ahí el trámite del antejuicio. Acá, pues en la clase de hoy solo es para que ustedes sepan que la responsabilidad de los funcionarios públicos está también limitada, por decirlo así, o con un requisito previo que es el antejuicio para ciertos funcionarios como el vicepresidente o el presidente, ¿verdad? Básicamente, otra de las características, como les digo, es primordialmente para responsabilidad penal, porque básicamente siempre es enfocado en denuncias. Y obviamente, pues ese es como el escudo de los funcionarios públicos. Y ahora bien, vamos a pasar ese sería el penúltimo tema, y el último tema es la situación de jerarquía de la vicepresidencia. Ahora bien, regresamos a la vicepresidencia, y dentro de la jerarquía, pues, que vimos también en la clase anterior, entendemos o vemos que la vicepresidencia se encuentra encuadrada como el segundo máximo órgano del organismo ejecutivo. Es el inmediato inferior del organismo ejecutivo, o en este caso de la presidencia. Y como coordinador de los ministerios, por lo tanto, está arriba de ellos. O sea, está el presidente, tenemos la vicepresidencia y luego tenemos a los ministros, por decirlo así. O sea, esa es como la línea jerárquica de lo que es el organismo ejecutivo y cuál es la situación del vicepresidente. Entonces, en el examen les puedo colocar cuál es la situación de jerarquía del vicepresidente. Ustedes van a poner que ocupa el grado inmediato inferior al presidente, o sea, que está bajo el presidente, o que es el segundo máximo órgano administrativo debajo del presidente, o sea, que es el segundo máximo órgano del organismo ejecutivo, y obviamente pues se encuentra encima de los ministerios de Estado. Esa sería básicamente la situación jerárquica de la vicepresidencia. Entonces, pues por hoy esta va a ser la clase de hoy. Hoy la di un poquito más rápido y espero pues tengan alguna duda. Dejo espacio para dudas con relación a la vicepresidencia. O sea que hoy vimos vicepresidencia y como segundo tema vimos casi que responsabilidades o responsabilidad de funcionarios públicos, y obviamente pues a grandes rasgos y encuadrada con más que todo con el vicepresidente y con el presidente. Entonces básicamente pues esa sería como que la clase de hoy. Denme un segundo, solo denme un segundo. Pues sí, entonces básicamente pues recapitulando, ¿alguien tiene alguna duda con relación al tema de hoy? Ya llenaron asistencia, ya a todos les llegó, bueno, los que están acá pues lógicamente a todos les llegó la invitación, y qué bueno pues que hayan cumplido un gran porcentaje, algunos pues ni modo,
no cumplieron con las instrucciones de la clase anterior y tampoco con el mensaje de WhatsApp. Entonces, básicamente, pues solo Lucía, recordarles que les hablen los que no pudieron entrar hoy y para poder anotarlos, ¿verdad, Lucía? Entonces me hace un nuevo listadito para los que no pudieron ingresar hoy y que podamos mandarles la invitación por correo electrónico. Entonces yo creo que ya incluso ya dejé programado para hasta el 30 de junio, si no estoy mal, yo creo que el 30 de junio ya son finales, digo yo, pues que más o menos por ahí, por mayo, junio. Entonces ya lo puse, ¿verdad? Entonces ya va a estar agendado y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. Nos miramos el día lunes. El día lunes vamos a ver las secretarías de la presidencia y luego vamos a ver los ministros y luego vamos a empezar el Consejo de Ministros para que entendamos básicamente el tema un poquito más ordenado. Sí. Licenciado, buenas tardes. Fíjese, licenciado, que yo he estado tratando de ingresar a la lista, pero no me deja, solo me saca Es que como no sé si el anuncio de asistencia, ya no se aceptan más respuestas y no me ha dejado de... hay que ver, porque como les digo, hay que tener cuidado con el tema de que solo se abre por un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, pues como al finalizar, pues creo que no es que se haya salido o haya ingresado, entonces considero que puede firmar, puede volver a llenarlo, ¿verdad, Lucía? No sé si lo puede mandar, háblele, pero directamente a Lucía para que ella lo pueda anotar. Entonces, ¿alguna duda con relación a la clase de hoy? Mi amor. ¿Una duda con la clase de hoy? Muy bien, entonces la clase de siguientes semanas para que lo anoten es la Secretarías de la Presidencia. Secretarías de la Presidencia. Y ese sería el tema de la siguiente semana. Entonces, feliz tarde, estimado estudiante. Nos vemos el lunes en clase presencial. Feliz tarde. Ahí se queda Lucía ahí por cualquier duda que quieran hablar con ella, alguna relación a la clase.